Listo, compañera. Entonces, si quiere, vamos a dar inicio. Ya puedes iniciar. Compañera, ¿me escuchas? Ya puedes iniciar. Sí, profe, ya. Bueno, buenos días. Eh, Mi nombre es Luis Fernando Barnechea y quiero comenzar la exposición primero que todo con la crítica de la economía política de Karl Marx. Dice, un análisis profundo de los fundamentos del sistema capitalista, la naturaleza de la mercancía y la eni- enigmática relación entre el valor y el trabajo. Bueno, primero que todo, para adentrarnos a la teoría narcisista del valor, debemos situarnos al siglo XIX, donde Marx desarrolla su crítica a la economía política clasista. Mientras Adam Smith y David Ricardo habían sentado la base de la teoría del valor al trabajo, Marx la lleva a sus últimas consecuencias, o sea, re, revelando las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Eh, Podemos adentrarnos a la mirada de Marx que él solo no se conformó con ver el simple intercambio de los productos en el mercado, sino que quiso descubrir como la lógica oculta que gobierna estos intercambios. Su pregunta clave que guiará mi exposición es, ¿qué tienen en común cosas diferentes como un zapato y un saco de café para que podamos intercambiarlo en una producción justa? El problema del valor, eh, más allá de lo obvio. Marx se preguntó qué hace que dos mercancías radicales. Profe, ¿me escucha? Sí, se escucha súper bien. Ok. Bueno, ¿qué hace que dos mercancías radicalmente diferentes como un par de zapatos, como lo hablamos ahorita, y un saco de café puedan ser intercambiadas o por una proporción determinada? ¿Cuál es la situación en común que les permite ser equiparadas? La equivalencia, el valor no se encuentra en las propiedades físicas de la mercancía, sino en algo que comparten en común al ser producto del trabajo humano, el sustrato. Esa sustancia que crea el valor en el trabajo abstracto, el gasto de fuerza de trabajo humano sin considerar su forma específica o utilidad. La cifra escondida, el valor de una mercancía se define por la cantidad de ese trabajo abstracto incorporado en ella mediante el tiempo. O sea, el valor no es la propiedad física, sino social. Su esencia en el trabajo humano abstracto eh, es su trabajo abstracto. Podemos mirar un zapato y un saco de café en este caso. Lo único que tienen en común físicamente es que son materia, pero no los intercambiamos por su materia, sino por su valor. Mar descubre que su existencia común que les da el valor es el trabajo humano, que se convirtió en lo producido. Eh, no es el trabajo en concreto del zapatero o del agricultor en este caso, sino el hecho de que el abstracto, un ser humano gastó su energía, su fuerza en el trabajo para crear esto, y este gasto de energía humana midió el tiempo en la base del valor. Bueno, como sabemos también el valor acobija lo que es el valor de cambio y valor de uso, o valor de uso, valor de cambio. Toda mercancía posee dos aspectos duales e inseparables que son la clave para comprender su situación en el mercado, valor de uso o valor de cambio. Valor de uso, naturaleza cualitativa y concreta, la función, la utilidad
actitud de la mercancía para satisfacer una necesidad humana, sea real o imaginaria. Relación se realiza en el consumo. Valor de cambio, naturaleza, cuantitativa y abstracta. Función, producción en la que una mercancía se intercambia por otro en el mercado y relación se realiza en el intercambio. Bueno, toda mercancía tiene una doble naturaleza, como lo dijimos, que es el valor de uso y el valor de cambio. En este caso, el valor de uso de un par de zapatos es que sirve para cubrir nuestros pies. Y el del café es que podemos consumirlo al despertarnos o al mediodía o quizás otras personas lo hacemos por las noches. Bueno, como se habla en el valor del cambio, que es cuantitativo, es la producción en el que se intercambia un par de zapatos igual a 10 kilos de café. Esta relación abstracta y es realizada, como decirlo, en el mercado. Y si hablamos en el sistema capitalista, no produce primariamente para satisfacer la necesidad del valor de uso, sino para el intercambio y la acumulación. ¿Cómo se hace el valor del cambio? Pues actualmente lo hemos reflejado no en intercambiar un objeto por otro, sino cuando en el mercado, por ejemplo, es decir, el dinero. Es la forma suprema de representar este valor de cambio. Trabajo socialmente necesario, TTSN. Bueno, el valor no es determinado por el tiempo que un individuo específico tarda en producir algo, sino por un estándar promedio que opera a nivel nacional. Tiempo de trabajo, impacto en el mercado, condiciones medias y definición del valor. El valor no determina el trabajador más lento o más rápido, sino un promedio social. En este caso podemos imaginar que yo siendo muy lento me tardo 10 horas en hacer, no sé, una mesa y ustedes con mejores herramientas y más práctica tardan 1 hora en hacer una mesa. Vale 10 veces más y el mercado establece como un estándar, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Si socialmente se tardan 2 horas en hacer una silla, podemos decirlo, o una mesa o un mueble, ese es el tiempo que cuenta como trabajo de valor necesario. O sea, en primera podemos decir que si nos pasamos de la tasa del TCN, o sea, si se produce por encima de, no es favorable. Si se produce por debajo del TCN, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, es lo recomendable, por así decirlo, en regulación de la producción del capitalismo. Del fetichismo de la mercancía. Fenómeno central en las críticas narcisistas, la mercancía aparentemente simple adquiere una cualidad mística en la sociedad capitalista. Relaciones místicas, ocultación del trabajo, mercado comodita. Bueno, en el capitalismo las relaciones sociales entre personas aparecen como relaciones entre cosas. Primero que todo, ¿qué es el fetiche? Este es atribuible como poderes mágicos a un objeto. Marx dice que la mercancía en el capitalismo es un fetiche. Primero, las relaciones entre productores, quién trabajó, en qué condiciones, eso desaparece. Eso desaparece. Solo vemos las relaciones entre las cosas, o sea, cuánto cuesta, podemos decir, un smartphone, un portátil, entre otras cosas. Ocultación del trabajo. Cuando compramos, puede decir, no sé, un pan, no vemos al panadero o al molinero o al agricultor. Parece que el valor surge mágicamente del pan y no del trabajo que lo produjo. En el mercado de la comodidad hablamos de que el mercado reacciona, la bolsa subió, pero una fuerza natural con vida propia incontrolable. Pero el mercado somos nosotros mismos, nosotros somos los que tomamos la decisión y esto es el fetichismo y lo olvidamos.
Dice, relevancia actual de las ideas narcisistas. Aparece haber sido formuladas hace más de un siglo y medio. Las categorías narcisistas ofrecen herramientas poderosas para analizar la economía moderna. Economía digital, cadena de suministro, límites ecológicos. Bueno, cuando hablamos de economía digital, no sé, cuando usamos una red, en este caso cuando usamos una red social, pues que es lo que ahora mismo todos consumimos. Nosotros al crear productos, sí, o sea, nosotros somos como el producto, lo que tú trabajas, lo que se hace, eso es la fuente de valor para esa empresa, es trabajo inmaterial que genera valor. La cadena de suministro, que es el fetichismo en total, usamos un smartphone sin saber sus condiciones de trabajo, ni el fabricante del ensamblaje. El origen social del producto está completamente oculto. Límites ecológicos. El capitalismo solo ve el valor del cambio de los recursos, cuánto dinero dan a cambio, ignora su valor de uso para el ecosistema, como un río limpio, un bosque. Por eso se desprende de la naturaleza, se sacrifica su uso real para la ganancia abstracta. Conclusiones clave. La crítica de Karl Marx, el valor capitalista, reveló la estructura oculta de la sociedad basada en las producciones de la mercancía. El valor del tiempo, del trabajo. El valor del tiempo, del trabajo. ¿Dónde es que voy? El valor del tiempo de trabajo humano abstracto cristalizado. Bueno, podemos decir que la teoría del valor de Marx no es solo un instrumento económico, sino una herramienta para desnaturalizar el capitalismo. Al demostrar que el valor es trabajo humano cristalizado y el revelar que el fetichismo que oculta esta verdad, Marx nos proporciona las categorías para entender que lo que parece destino económico es en realidad producto de relaciones sociales históricamente determinadas y por lo tanto potencialmente transformables. Para finalizar, usted nos había pedido una pregunta y en este caso, ya que a mí me tocó lo que se habla el tema del valor del trabajo y todo esto, me gustaría preguntar como que si alguna vez hemos preguntado por qué un diamante que no es esencial para la vida vale infinitamente más que un litro de agua que es vital. Luisa, ¿me escuchas? Sí, señora. ¿Me escuchas, sí? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Alguna vez Tú nos tienes hemos preguntado? te Sí, pregunto, o sea, tú tienes la respuesta a la pregunta, ¿sí? O sea, esa era la dinámica, generar la pregunta y que tú misma nos explicara esa pregunta. sí, claro, yo tengo la respuesta, pero Ok, ok, la ¿nos pregunta puedes es, volver a generar la pregunta? sí señora, la pregunta es, ¿alguna vez se han preguntado por qué un diamante que no es esencial para la vida vale infinitamente más que un litro de agua que es vital? Ok, perfecto. Ok, entonces le doy la respuesta y en este caso hablábamos de el valor abstracto y el fetichismo y todo esto, entonces más que todo el TTSN, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Bueno, Mar nos abarca que el valor no se determina por la utilidad, sino por el TTSN, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario. El agua es abundante y requiere poco trabajo, más que los diamantes son escasos y requieren muchísimo más trabajo, o sea, las personas gastarían más su tiempo, su fuerza y estarían por encima del TTSN. Ok, siendo así,
la respuesta que nos estás dando, tú indicas que el valor que se da al objeto es el trabajo que socialmente se requiere para producir ese objeto y por tanto el precio del objeto. Sí, así es. Perfecto, sí, efectivamente, me encanta esa pregunta, me encanta la manera en que lo explicas. Efectivamente, normalmente y en la teoría de Marx, específicamente, ese ejemplo yo también ya lo había escuchado y lo asimila mucho específicamente con el trabajo socialmente necesario para producir un objeto, que es lo que explica Marx. Entonces, siendo así, y es la explicación a muchas cosas, incluso como se da a entender dentro del fetichismo de la mercancía. El precio, obviamente Marx explica el valor de uso, el valor de cambio, cuando a una mercancía se le da un valor de uso, que es lo que necesariamente se utiliza la mercancía o el objeto, y cuando es un valor de cambio, cuando empieza a tener valor a través del intercambio con otra persona o con otro individuo o con otro objeto. Ahora, necesariamente, ¿por qué varía el precio de los bienes que estás comparando? Porque empieza a entenderse la explicación que da Carlos Marx, que el precio que se le da a la mercancía depende del trabajo necesariamente o trabajo socialmente necesario para producir esa cantidad del bien. Entonces, perfecto, Luisa. Ahora yo tengo una pregunta. Sí, claro. Con tus propias palabras, yo quiero que tú me expliques a qué hacía referencia Marx cuando hablaba del problema del valor. O sea, ¿a qué hacía referencia él cuando mencionaba el problema del valor? ¿Qué abarcaba él? Tú lo nombraste, pero yo quiero que me lo expliques con tus propias palabras. Que es algo que estamos relacionando con la última pregunta que dijiste, con la pregunta que nos dijiste. La pregunta es, disculpe, profe, ¿A qué ¿a hace qué hace? referencia Marx cuando abarca el problema del valor? Cuando él empieza a hablar del problema del valor, ¿a qué está haciendo referencia? Y tú nos explicabas con la última pregunta con la pregunta que nos hacías. ¿A qué hace referencia cuando Marx habla del problema del valor? Bueno, profe, o sea, según lo que yo entiendo, a lo que hace referencia Mar es que independientemente, no importa, bueno, sí tiene que importar, pero no importa, digamos, en este caso, que mis ejemplos fueron unos zapatos, si el producto es un celular o es un portátil o es un pan o es un café o lo que sea, nosotros como consumidores no vemos qué hay detrás o quiénes están detrás para que ese producto y realmente el tiempo que la persona eh, gasta, su fuerza, su Gastón. energía, Ujú. exacto, es lo que en realidad le da el valor a esas Al cosas que bien. nosotros como, ajá, a la materia misma. Perfecto. Muy bien, Luisa, muy bien. Ahora, voy a dar como una breve conclusión a la temática que nos diste, muy bien explicado, buena información, la pregunta muy buena, muy buen interrogante a la temática, centró la temática, la focalizó específicamente en lo que es el problema de valor según Carlos Marx. Ahora, cuando específicamente Carlos Marx empieza a hablar sobre el problema del valor, ¿qué es el problema del valor? Él empieza a interpretar y a estudiar la teoría del valor del trabajo. ¿Cómo relacionamos la teoría del valor del trabajo? Pues Marx sostenía que el valor de una mercancía es específicamente o está determinado por la cantidad social de trabajo que se necesita para producir ese bien. Entonces, cuando él nombraba ese problema, él inmediatamente se relacionaba a la teoría del valor del trabajo y que obviamente hay muchas preguntas que incluyen en cómo se mide el tiempo de trabajo, qué papel juega el valor de uso, qué el capitalismo, cómo genera la plusvalía, ¿sí? Que es el valor que producen los trabajadores por encima de su salario. Y también empieza a mencionar el fetichismo de la mercancía, que es el que oscurece las relaciones de producción. Entonces, cuando él hace nombramiento del problema del valor, gira ese en torno a esa teoría del valor del trabajo donde está mencionando el valor de la mercancía, que es
socialmente determinado por el trabajo que se necesita para producir. Y es ahí donde se empieza a medir y a utilizar el valor de uso. Entonces, ¿cómo se determina el tiempo de trabajo que socialmente se necesita para producir un bien? Pues es el tiempo en promedio que requiere un trabajador con una productividad estándar. ¿Para qué? Para producir una mercancía. ¿Tiene utilidad el valor de uso? ¿Ustedes qué opinan? Un papel en el valor de una mercancía. Sí, ¿por qué tiene utilidad? Porque el valor de la mercancía depende de qué? Del valor de uso. ¿Para qué usted requiere esa mercancía? Entonces sí tiene su utilidad. Sin utilidad, pues una mercancía no tendría valor de cambio. Si yo tengo una mercancía y a mí no me va a servir para nada, pues yo para qué le voy a generar un valor de cambio si a mí no me va a utilizar, o sea, no lo voy a utilizar. Entonces, a partir de ese problema del valor que empieza a explicar Marx, se empieza a generar otros aspectos como es la plusvalía. Entonces, ¿qué es la plusvalía? Es la diferencia entre el valor que produce un trabajador y el salario que él recibe. Para Marx, el único individuo que puede generar esa plusvalía es el trabajador. Entonces, Marx lo define como trabajo no remunerado. O sea, el único factor productivo que puede producir esa plusvalía, ese extra en la producción de bienes y servicios es el trabajador, que por tanto ese extra no es remunerado, sino que retorna directamente al propietario de los factores de producción. ¿Cómo se genera entonces esa plusvalía? Lo que les acabo de explicar. Los capitalistas compran la fuerza de trabajo, que son la capacidad de trabajar, que son los obreros, por un salario que obviamente corresponde a lo que ellos necesariamente pueden reproducir en alimentos, viviendas, exactamente, ¿sí? Ahora, sin embargo, obviamente el obrero va a trabajar más horas de las necesarias para cubrir ese salario. Entonces empieza a crear un valor adicional, un valor adicional, un valor adicional que se apropia es el capitalista y no se lo remuneran al trabajador, al proletariado. Entonces, esa es la plusvalía de la que empieza a hablar el problema del valor Carlos Marx y empieza a girar en torno a qué? A la teoría del valor del trabajo. Ahora, ¿qué es el fetichismo en la mercancía? Pues es la tendencia de los mercados a ocultar las relaciones sociales de producción. Entonces, las relaciones entre las personas aparecen como relaciones entre cosas, mercancía, dinero y los procesos de producción se vuelven opacos. Entonces, empieza a generar una crítica y un debate entre estas teorías, entre lo que Marx abarca y también vamos a diferenciar lo que es el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, como decía ahorita, para que genere una mercancía, un valor de cambio, esencialmente debe tener un valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Cualidad del objeto que lo hace útil. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, un abrigo. ¿Qué es el valor de uso de un abrigo? ¿Qué es el valor de uso de un abrigo? Pues que obviamente me va a abrigar, me va a cubrir. Y el valor de cambio es la proporción en la que una mercancía se puede intercambiar por otra en relación cuantitativa, que es lo que permite el comercio. Entonces, si a mí ese abrigo no me sirve para abrigarme, pues yo obviamente no lo voy a comprar y no lo voy a intercambiar, es decir, no va a tener un valor de cambio. Entonces, cuando empezamos a hablar de este valor de uso y valor de cambio, aparece lo que es el valor y el trabajo socialmente necesario, que es lo que gira en torno al problema del valor, lo que Marx llama el problema del valor, donde se va a abordar que a través de la distinción entre este valor de uso y el valor de cambio. Entonces, según Marx, el valor de cambio, ¿qué me va a determinar a mí? El trabajo que necesariamente es utilizado para la producción de un bien y servicio. Entonces, ¿qué es cuando empezamos a hablar de valor y el trabajo socialmente necesario para producir un bien o un servicio? Empezamos a decir que el valor de cambio de una mercancía no es arbitrario, sino que está determinado por la cantidad de trabajo necesariamente para producirla. Es decir, que una cosa no tiene un valor de cambio porque decidí colocarle ese precio, sino porque en realidad hay unas horas, hay unas personas que están dedicando su tiempo, su conocimiento para producir ese bien o servicio. Ahora, el trabajo socialmente necesario es el tiempo promedio que se requiere ¿para qué? Para producir ese bien en unas condiciones de producción normal, con habilidad e intensidad de trabajo de esa sociedad. Entonces, para Marx, el trabajo tiene un doble carácter. ¿Cuál es el concreto y el abstracto? ¿Cuál es el concreto? Es el trabajo específico que crea valor de uso.
Entonces, por ejemplo, el trabajo del zapatero que hace zapatos, eso es entendido, eso nos lo explicaba la compañera. ¿Cuál es el trabajo abstracto? Es el gasto de energía humana social en general que se plasma en el valor de cambio de las mercancías, el trabajo que las convierte en un equivalente universal. Entonces hay que saber diferenciar entre lo que es un trabajo concreto y un trabajo abstracto. Y es todo esto empieza a girar en torno a lo que sería el fetichismo de la mercancía, que las mercancías se van a presentar ante los individuos como si su valor fuera una propiedad natural entre nosotros, natural, como si fueran cosas con valor por sí mismas. Y empieza a ocultarse ese hecho de que su valor es el resultado del trabajo social, que hay unas personas que están dentro de la producción de ese bien y servicio, que el valor de cambio es una relación social entre las personas. Entonces, eso es lo que hace el fetichismo, ocultar toda esa información que hay detrás de la producción de un bien. Entonces, empieza a transformar esas relaciones sociales entre productores, en donde estamos olvidando que hay detrás una clase proletariada que está utilizando su tiempo, su conocimiento para la producción de esos bienes y servicios, que le van a generar a ustedes un valor de cambio a los dueños o a los propietarios de los factores productivos, ¿sí? Entonces voy a mostrarles un video para que ustedes puedan entender y concluir un poco más qué es o qué hace referencia al problema de valor de Carlos Marx, ¿vale? Entonces déjenme compartirles la pantalla y me dicen si están escuchando. Están viendo mi pantalla, ¿sí, chicos? ¿Me confirman? Sí, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Me confirman si escuchan, por Sí, ella oye, profe. Listo, perfecto. Momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la teoría de valor de Karl Marx. ¿Y qué nos dice este señor? Bueno, la teoría de valor de Karl Marx sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla. Y también nos va a decir este señor, de acuerdo a su teoría, que este trabajo socialmente necesario se refiere al trabajo humano abstracto, es decir, el gasto de esfuerzo físico, como así también el mental, y que el esfuerzo de este trabajo humano se da independientemente de las características concretas del trabajo. Y por último nos va a decir que la cantidad de trabajo se mide en tiempo, habitualmente en horas. Continuemos hablando un poco más sobre esta teoría de valor de Karl Marx, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características debemos mencionar que Marx sostiene que el intercambio se genera cuando dos bienes satisfacen necesidades diferentes, es decir, cuando no poseen el mismo valor de uso, que es un concepto desarrollado también por Adam Smith. Y también otra característica que debemos mencionar es que, según la teoría de Marx, todas las mercancías tienen en común una sustancia, el trabajo. Dicha variable permite establecer equivalencias para aceptar el intercambio. Otro dato que debemos mencionar es que, según Marx, distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad, es decir, un valor de uso, y un valor de cambio porque es creada para venderse. Otra característica de lo dicho por Marx es que sostiene que una mercancía siempre es la materialización de cierta cantidad de trabajo abstracto medido por las horas hombres requeridas. Y la última característica a mencionar es que el trabajo abstracto es todo esfuerzo humano, físico y mental desplegado para un proceso de producción. Y en cambio, el trabajo concreto es una acción específica, como por ejemplo el ensamblaje de una máquina según Marx. Sigamos hablando un poco más sobre esta teoría de valor de Marx, en este caso hablar sobre la mercancía. Bueno, Marx nos va a decir que considera que la base económica del sistema capitalista es la mercancía,
la cual es equivalente a un bien que se produce con el fin de intercambio y que no basta que satisfaga una necesidad, sino que es necesario que se produzca para el intercambio. Entonces, Karl Marx nos va a decir que, considerando lo anterior, que si se produce para satisfacer una necesidad propia, es solamente un bien, pero si se produce para el intercambio, ya es una mercancía. Y por último decir que, según Karl Marx, llamará valor de uso a aquella que satisface necesidades humanas y valor de cambio a aquella que se produce para intercambiarla o venderla, es decir, valor de cambio. Continuemos hablando un poco más sobre la teoría de valor de Karl Marx, en este caso hablar sobre el trabajo y valor. Bueno, Karl Marx nos va a decir que la fuerza del trabajo es la capacidad que tenemos para desarrollar un trabajo, el desarrollo de una actividad productiva, como así también la fuerza de trabajo. Dicho esto, Karl Marx va a decir que esto significa que la medida del valor de las mercancías es el trabajo como la actividad desarrollada por los hombres en el proceso productivo. También debemos mencionar que, según este señor, existe un trabajo concreto, que es el trabajo específico de los productores, que es ese trabajo útil que produce objetos útiles, que le dará el valor de uso. Y también existe el trabajo abstracto, que representa un desgaste de energía físico y mental. El trabajo abstracto o indiferenciado produce el valor de cambio de las mercancías. Sigamos hablando sobre esta teoría de valor de Karl Marx, en este caso hablar sobre su objetivo. Bueno, para finalizar, podemos decir que el objetivo de Marx, la teoría del valor de Marx, no tiene como objetivo predecir el precio de las mercancías, sino de comprender las fuerzas principales que regulan el intercambio de las mercancías. Y por último, decir y agregar que en el caso particular de las mercancías, que es la fuerza de trabajo, la ley del valor, según los marxistas, sirve para explicar el origen de la ganancia capitalista, lo que ellos llamarán el plusvalor. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen. Listo, chicos. Entonces, ese video es bastante preciso, focaliza exactamente la teoría y el problema del valor y nos explica las definiciones, lo que Marx abarcaba como valor de uso, valor de cambio y complementa la información que nos dio la compañera Luisa Fernanda. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda, inquietud, alguna sugerencia o damos por terminada la clase. Bueno, yo no Señor, tengo ningún... Carlos, ¿nos sí, decías algo? no, primero felicitar a Luisa, mi compañera, que muy precisa su exposición, muy clara, fueron muy claros esos conceptos que ella plasmó y también a usted, señor, por ese video que resalta toda esa importancia de lo que fue Karl Marx para la economía política. Entonces, no, solamente era eso y Ok, felicitar a la compañera Luisa, muy bien en la exposición. ok. Recordarles, por favor, que en la plataforma de Classroom ya está subida la tarea que se vence el martes, ¿sí? O sea, ustedes tienen hasta el día martes para poder subir la tarea. No olviden, solo nos faltaría subir la última tarea que sería el taller 3 para afinar el 60% de lo que equivale el 60 perdón, lo que equivale el 60% al del portafolio. Solo nos quedaría ese y listo, terminamos. Compañero Carlos, ¿me escuchas? Sí, señora. Yo creería que o sea, la próxima clase expones tú, ¿sí? Por favor, es que en el Excel que yo les había pasado, exponía, era la compañera Juliana Andrea Moreno, pero creo que ella no está dentro de la asignatura.
Entonces, para finalizar exposiciones, usted expone el próximo sábado, que sería con la temática de proceso de acumulación, para yo luego finalizar con el tema de la plusvalía. ¿Listo? ¿Cuál sería el tema, señor? Proceso de... El mismo que yo te asigné en el Excel. O sea, lo mismo, solo vamos a cambiar fecha de exposición. O sea, tú expones el proceso de acumulación, que sería la reproducción simple, la acumulación y el valor de la fuerza de trabajo y el ejército de reserva. Y vas a exponer el día 15 de noviembre. ¿Listo? Ok, señor, ese Excel, estoy confundido, no sé dónde ahora mismo. Se lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp y acá en el chat para que usted... Es el mismo tema, o sea, vas a exponer el mismo tema, ¿sí? Lo único es que vas a cambiar la fecha de... Acá está. Ay, creo que no lo puedo subir. Compártanoslo al grupo de WhatsApp, señor, háganos el favor. Listo, ya se lo van a ver. Entonces, es del mismo tema, lo único que vamos a cambiar es la fecha. O sea, vas a exponer el 15 de octubre próximo, de noviembre. ajá, porfa. Entonces, nada, para continuar ya y finalizar la clase, espero que tengan un excelente día y nos estaríamos viendo el próximo 15 de noviembre con la exposición del compañero Carlos, ¿vale? Ok. Listo, espero que tengan un excelente día, chicos, y un excelente fin y puente de semana. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego, profe, y muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.